Señor, ese pan del cielo que tanto nos gusta comer. Te pregunto, ¿a cuánto le gusta el pan del cielo? Amén. Amén. ¿Sabes? Ese pan es bueno, ¿eh? Pan sin levadura, es bueno. Y Dios ha traído a un hombre de Dios. Me da miedo presentarlo en alto porque sé que él me dirá que es mi hermano en Cristo. Yo sé que es espíritu. Es un hombre que ha escrito muchos libros, lo voy a decir. Es un gran predicador y teólogo. Un hombre como por Dios para mi vida. Yo le sigo y es un privilegio tenerlo en nuestra casa. Y honramos a él y a su esposa que nos visitan hoy. Sé que si hubiera arriba dirá, soy el hermano Samuel, lo dirá así, sin más, pero él es un hombre que respetamos, amamos y es un privilegio tenerlo. Y así que quiero que se extienda, que sea libre, que hable del Señor con denuedo, que nos dé bofetadas, patadas, nos amontones, que disfrutemos del Señor. No quiero que se mueva nadie. Si tienes voz en el móvil, a no ser que no sea Jesucristo, no lo pongas, ¿vale? Dejar la voz del móvil, no se mueva nadie. Si quieres un agua, cómete el agua ahora. Si tienes que llamar a la suegra, llámala ahora. Pero quiero silencio para oír la santa palabra de Dios. Y damos un aplauso al Señor y es un placer, un privilegio muy especial para Susana y para mí estar con vosotros. Amén. Sé que el Señor tiene un solo pueblo en la tierra, suyo, y que todo aquel que ha creído en Él, que es salvo por gracia, es hijo suyo y pertenece a la única iglesia de Cristo. Amén. Por eso no hay distinciones entre los creyentes. Y el privilegio máximo de un creyente, ¿sabéis cuál es? Ser siervo de Cristo. Amén. A veces los hombres se engrandecen con títulos académicos y demás. Yo no digo que no se tengan. Se tienen, bueno, está bien que se tengan. Pero el título máximo que un cristiano puede alcanzar es el de siervo. Porque nadie puede ser mayor que el Señor. Y el Señor se presenta en la Biblia de esta manera. El profeta lo anuncia así: he aquí mi siervo. Por tanto, si él es siervo, y él lo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He venido para ser servido. No, he venido para servir, no para ser servido. Si él es así, y nosotros vivimos a Cristo, necesariamente tenemos que ser solo una cosa: siervos. Y cuando uno es siervo, todos los títulos académicos hay que colgarlos en el despacho de la casa. Esto yo siempre he pensado, y mi profesor del seminario más directo, que fue el doctor Francisco La Cueva, este hombre tenía títulos y los merecía, pero en una ocasión estábamos en una conferencia en Salamanca y
estábamos sentados juntos, él le tocaba predicar y lo presentaron con los títulos académicos que él tenía. Y no dijeron ninguna mentira, eran así. Pero inmediatamente que él subió al púlpito y dijo: hermanos, la persona presentada aquí no está. Les habla el hermano Francisco La Cueva. Y esto es como tenemos que ser. Todos esos títulos académicos dejó fuera. Aquí somos uno en Cristo. Y nadie es más que otro. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿de qué queréis que os hable hoy? Bueno, alguien me ha sugerido que hable de Trinidad. No es nada fácil. No es nada sencillo. Aquel hombre de Dios de la iglesia antigua, Agustín de Hipona, se dice que un día estaba estudiando Trinidad y eran cosas muy difíciles, y él se dedicó a pasear un tiempo por la playa para despejar su cabeza sobre el tema Trinidad, y vio que un niño estaba cavando en la arena, haciendo un pozo, y llevaba un cubo pequeño, entraba en el mar, tomaba agua, lo echaba al pozo de arena, volvía a tomar otro cubo, lo echaba al pozo de arena, y Agustín lo vio. Y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? Y le estoy tratando de llenar el pozo de arena. Y Agustín le dijo: pero tú no te das cuenta que eso es muy difícil, porque el agua que tú echas también podemos intuir un poco más de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿qué es Dios o quién es Dios? Y muchas veces a esta pregunta se responde de esta manera: Dios es una persona. No. Dios no es una persona. Dios es un ser. Y este ser subsiste, en este ser subsisten eternamente tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Alguien me dirá, como algunos dicen por ahí, eso es un invento del Nuevo Testamento. Pues está usted muy equivocado. Abro mi Biblia, ábrela tú también. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y leo estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora notad que ese capítulo es un capítulo trinitario. El que establece el diseño de la creación es el Padre, que es el que tiene la mente que expresa el ser divino. El que dice la palabra de autoridad es el Verbo. Por eso se llama Verbo en el Nuevo Testamento, palabra. Y el que ejecuta la palabra del Verbo y el pensamiento del Padre es el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué nadie podría decir la palabra sea la luz y fue la luz conforme al pensamiento de Dios? Porque Dios piensa y se expresa por palabra como tú y yo. Pongo ejemplos. Voy a deciros una palabra. Voy a decir perro. ¿En qué estoy pensando? Bueno, en un animalito con 4 patas, un rabo, 2 orejas o hocico. Sí. Ahora yo tengo que decirte algo más para que tú sepas realmente lo que yo pienso. Y voy a decir perro grande. Luego todos los pequeños y tal han desaparecido. Está pensando en un perro grande. Y ahora te tengo que decir, un perro grande puede ser un gran danés o un mastín. Un mastín. Entonces todos los otros desaparecen. Sabes que tienes un perro grande que es un mastín, pero te tengo que decir, además es de color marrón y blanco. Un mastín, un perro San Bernardo. Y te tengo que ir dando palabras y datos y datos. Al final de todo, tú tienes una idea aproximada de lo que yo pienso. Pero yo te expresé esa idea, ¿cómo? Por medio de palabras. El pensamiento de Dios es infinito.
Y Él expresa su pensamiento no en palabras, sino en una sola palabra, que es el verbo. Y cuando voy a Juan capítulo 1, leo estas palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De modo que el infinito pensamiento de Dios solo puede ser expresada por una mente infinita, y esa mente infinita es el verbo. Sigo estudiando en la Biblia, sigo preguntando a la Biblia y voy a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese Él lo tenemos que poner en castellano porque hay que definir algo. Tiene que ser o un hijo o el Hijo. Por eso ponemos ahí, además está. Pero el texto griego no está en el artículo. Dice, nos ha hablado en Hijo. Luego, Hijo es el discurso de Dios. Y Dios no puede hablar más. ¿Por qué? Porque ya lo expresó el Hijo. ¿Me está siguiendo? Ahora, notad esto porque yo quiero hacer la introducción a la verdad bíblica de la Trinidad. Por lo menos hay dos ya ahí, ¿o no? Amén. El que piensa en la creación, el que da la voz de autoridad. La voz de autoridad la da el Hijo porque entiende plenamente lo que el Padre ha pensado. ¿Me sigues? Amén. Cuando se construye una casa, el primero que trabaja es el arquitecto. El arquitecto no pone ni un ladrillo. ¿Qué hace el arquitecto? Un plano. Ahora, ya el plano está hecho. Detrás del arquitecto viene el aparejador, el que organiza la obra e interpreta ¿qué cosa? El plano. Y dice esto aquí, esto allá. Y luego viene el maestro de obras y los albañiles y tal, y construyen. Y la casa termina siendo igual que la diseñó el primero en el plano. ¿Me sigues? Por tanto, Dios en la creación dice, esto va a ser la creación. Y comienza la creación. Y el que expresa lo que el Padre pensó en todo eso es el verbo. Y dice, sea. Pero ese plano que ya está puesto en ejecución tiene que ser hecho por alguien que entienda el plano. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la intimidad de Dios. Por tanto, a ese sea del verbo corresponde una acción del Espíritu. ¿Lo notas en el versículo? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Lo que hay en el versículo 2 es un caos. Habla de oscuridad, habla de falta de orden. Tiene sentido creacional. No es que Dios crea un caos. Dios va sacando a la existencia lo que no existía, ¿verdad? Y aquí tenemos todo lo necesario para la creación. ¿Quién pone cada cosa en su lugar? ¿Quién pone cada planta en su sitio? ¿Quién coloca cada estrella en su órbita? ¿Quién hace que el sol luzca de una manera o de otra? ¿Quién cuelga la tierra de la nada? El Espíritu Santo de Dios es el que ejecuta la acción divina. Amén. Pero el que dijo cómo tenía que ser ese pueblo. ¿Me estás siguiendo? De ahí que cuando tú vas al Evangelio, dice el Evangelio que Dios se ha revelado por el verbo. Y Juan, que es un hombre que tiene una cristología profundísima, comienza su Evangelio diciendo que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. No está hablando de que Dios en una materia, algunos toman este versículo de Génesis, va a decir Dios tenía una materia y en esa materia eterna fundó lo que hay. No es verdad. Lo que dice la Biblia es que de lo que no había, Dios trajo lo que hay a su existencia. No había nada, pero Dios dijo sea y fue. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Ahora, ¿cómo se abre la Biblia? La Biblia se ha escrito por una razón. ¿Para qué se escribió la Biblia? Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Bien. La Biblia se escribió para responder a una pregunta.
quién es el soberano. Y tú vas a cada libro de los 66 libros de la Biblia y pones delante esta pregunta: ¿quién es el soberano? Y te responde Génesis. El soberano es Dios, porque hizo todo de lo que no existía y nadie le ordenó hacerlo. Y vas al libro del Éxodo. ¿Quién es el soberano? El soberano es Dios, porque saca a su pueblo esclavo de la tierra y lo lleva a la libertad conforme a su promesa. Levítico. ¿Quién es el soberano? Dios es el soberano, porque establece cómo tiene que ser el culto y de qué manera hay que hacerlo. Y vas así a lo largo de la Biblia y llegas a Apocalipsis y preguntas a Apocalipsis: ¿quién es el soberano? ¿Y sabes lo que te dice Apocalipsis? Nuestro Dios reina. Ahí tiene la soberanía de Dios en la Biblia. Y la Biblia se abre al hombre diciéndole: Dios es soberano. ¿Lo entiendes? Ahora, Él va a avanzar, la revelación va a avanzar. Estoy seguro que los hombres que leyeron el Antiguo Testamento tenían mucha menos revelación que nosotros, está claro, porque la revelación bíblica es progresiva. El primer libro de la Biblia que se escribió con toda probabilidad es el libro de Job. Y ahí en el libro de Job, la revelación que hay acerca de Dios es mucho menor que la que yo tengo al final del Apocalipsis. Ahora, amén. Claro, Dios se ha ido revelando en el tiempo. Ahora, quiero recordarte que cuando lees el libro de Job o cualquier libro de la Biblia, tienes que tomarlo desde la óptica de revelación que había cuando se escribió. Y tú llegas ahí al libro de Job y encuentras aquel versículo tan conocido, tan célebre: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el polvo, dice, y después de deshecha esta mi piel, he de ver con mi carne a Dios. ¿Y en qué estaba pensando Job? Bueno, en el cielo, en las calles de oro, en las puertas. Job no tenía esa revelación. Job está esperando la manifestación de Dios en su situación de miseria. Job estaba enfermo, ¿no? Pues tremendamente enfermo. ¿Y qué le decían los amigos a Job? No eres bueno. Eres un pecador gravísimo, porque mira cómo te trata Dios. Y algo más. Y tus hijos se murieron, no te lamentes porque eran pecadores. Dios no trata así a los justos. Imagínate cómo está Job. Y además Job está en la ceniza, sentado en la ceniza. ¿Sabes dónde está Job sentado? En el lugar donde se quemaban los desperdicios de la casa. ¿Y por qué? Porque no podía estar en casa. Porque el aliento de Job es tan fétido que nadie lo aguanta. Porque de las manos de Job salen gusanos. ¿Dónde va a estar Job? En la basura, que es donde puede estar. ¿Te imaginas a Job? Y Job no está pensando en el cielo. Job dice: yo sé que Dios se levantará en él, donde yo estoy, y va a curar mi enfermedad. Y con mis ojos he de ver a Dios. Amén. Y ahí pasa el tiempo. Pobrecito Job, digo yo, humanamente hablando. Y de pronto, Dios se levantó en el polvo. Amén. Curó la enfermedad de Job. Y le devolvió el doble de lo que había perdido. Tú te das cuenta cómo actúa Dios. El Dios de la Biblia es un Dios ilógico. No hay más ilógico que amar a los que son sus enemigos. Es ilógico y es ilógico en todo. No trates de entender a Dios en plenitud, en la totalidad. Nunca seremos capaces. Pero yo te pongo un simple ejemplo. Cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Y si la cantidad es muy grande y lo multiplicas por cero, ¿cuánto te da? Luego, esa es la lógica de las matemáticas, ¿sí? Ahora yo te invito a que vayas a la Biblia. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De modo que multiplica por cero.
y da fuerzas. Este es el Dios de la Biblia. Es decir, mira, hermanos míos queridos, yo quiero pediros que dejéis de discutir por cosas que lo único que generan son contiendas. Amén. Y eso es filosofía. No pierdas el tiempo en pensar que si Dios hizo esto, luego tenía que pedirse otro. Déjalo. Aférrate a la Biblia, toma la Biblia, estudia la Biblia y conoce a Dios por medio de la Biblia. Amén. Es difícil conocer a Dios, muy difícil, pero Dios se ha revelado lo suficiente para que le conozcamos, ¿verdad? Amén. Y la primera revelación de Dios es esta. Señores, Dios es un ser en el que hay tres personas distintas. Ahora va pasando el tiempo y yo voy encontrándome en la Biblia con personajes que visiblemente son como hombres, o es un hombre, pero que reciben un trato especial. Por ejemplo, Moisés está en el monte, ahí cuidando las ovejas, Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 4, y de pronto Moisés ve que allá en el monte está ardiendo una zarza. Bueno, no es ninguna cosa extraña que arda una zarza en el monte. Viene el calor del verano, en fin, se encendió la zarza y está quemándose, está ardiendo. Oye, y Moisés dice, ¿qué cosa extraña? Porque mira que lleva un rato largo ardiendo y no se consume. Vamos a ver qué pasa. Y cuando él va llegando a la zarza, arde. ¿Qué ocurre? Dios le habla, ¿sí o no? Amén. ¿Y qué le dice? Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Vio algo Moisés? No. Solamente el fuego de la zarza que se quema, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios, pero Moisés indefinidamente no sabe más que una cosa: Dios me habla. Pero paso más adelante. Ya Moisés sacó al pueblo como el problema por el desierto. Yo no sé, perdonadme que os diga, cómo Dios no terminó con ese pueblo. Porque ese pueblo llevaba el arca de Dios y llevaba el altar de sus ídolos. Bueno, así es Israel. Perdonadme. Disculpadme. No sé si alguno está empeñado hoy en entender que Israel es el pueblo de los pueblos de la tierra. El pueblo de Dios hoy no es Israel. Amén. Es la iglesia. Amén. De manera que este es el pueblo de Dios, Amén. en el que están judíos y gentiles. El pueblo de Dios hoy es el pueblo salvo por gracia mediante la fe. ¿Entendéis eso? Y el resto de los pueblos son exactamente iguales delante de Dios. Y Dios llama a salvación al pueblo de Israel. Permitidme hacer un paréntesis aquí. Cuando leo el Evangelio según Juan, llego al capítulo 12 del Evangelio y ahí hay una frase que dice: a pesar de las obras que había hecho delante de ellos, ¿qué? No creían. ¿Lo dice o no? Amén. Lo dice. ¿Y qué dice a continuación? Por eso cerraré sus oídos para que oyendo no comprendan y no se salve. ¿Cómo? Reprobando el pueblo de Israel, reprobó parecidas. Y ahí él no lleva a nadie, va caminando por el camino que va a la ciudad de Jericó, y en el camino, ¿qué ocurre? Se encuentra con un hombre armado. Él sí que ve que es un hombre y que está armado. Y claro, Josué le hace una pregunta que es lógica. ¿Qué le dice? ¿Tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dice el hombre? No. ¿No qué? Ni de los vuestros ni de vuestros enemigos. Yo soy el príncipe de Jehová, que he venido para conducir los ejércitos tuyos. Amén. Para que tú sepas que separado de mí nada puedes hacer. ¿No te suena esto a Cristo? Amén, amén. De manera que cuando esa manifestación de Dios se hace hombre, está refiriéndose siempre a la segunda persona de la deidad.
El Padre nunca se hizo hombre. Y el Espíritu tampoco. ¿Quién se hace hombre? La segunda persona de la Deidad, el Hijo. Y ahí el Hijo viene como el capitán del ejército de Dios, que puede llevar su pueblo en triunfo. Bueno, ¿y a mí qué me importa eso? 3.000 y pico de años, me importa mucho. Porque Jesús es el Señor. Amén. Porque la iglesia no puede hacer absolutamente nada sin Cristo. Amén. Porque en Cristo están todos los recursos del poder. Porque Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Porque Pablo en la prisión dijo, todo lo puedo en quién. En Cristo que me fortalece. Y yo tengo la seguridad absoluta, lo creo a pies juntillas, porque la Biblia lo dice, que Cristo dejó el Espíritu Santo en la tierra para que sea su vicario, es decir, el que haga la operación que él tenía que hacer. ¿Lo creéis, verdad? Amén. Pero el Espíritu Santo no va a dar nada a la iglesia ni al creyente que no tome de Cristo. Amén. Y él dice, Jesús dijo, tomará de lo vino y os lo hará saber. A veces estamos perdidos buscando orientación en esto o en aquello. Por favor, toma la Biblia. Amén. Y entiende esta realidad. La segunda persona divina es la que canaliza todas las bendiciones de Dios para los hombres. Amén. Bueno, Dios es un ser infinito y sus bendiciones son infinitas, ¿verdad? Y de pronto el Padre del cielo abre la mano y dice, voy a bendecir a toda mi creación. Pero cuando eso llega a ti y a mí, no podemos asimilarlo. Porque tiene que pasar por el unigénito y tiene que pasar por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. Esto especialmente para mis amigos jóvenes que no están a veces tan trajinados en estas cuestiones bíblicas. Todos saben lo que es una gallina. ¿Saben lo que es una gallina? Bien, gallina, bichito, pájaro grandote con plumas y pico. ¿No es esto? Bien. ¿Sabéis que a las gallinas les gusta el maíz? Bien. Entonces vamos a comprar una bolsa así de grande de maíz. Traemos la gallina, ponemos el maíz en el suelo y ¿qué hace la gallina? Muy bien, es maíz. Bien. Has intentado comerlo tú así. Tú no puedes comer el maíz, ¿verdad? Si te atreves a tomar una cucharada de maíz y consigues tragarlo, vas a tener un problema de estómago que para qué. Pero si el maíz lo comió la gallina, porque es gallina. Pero tú no puedes comerlo porque tú eres gallina. ¿Me estás entendiendo? El mismo maíz tienes que adaptarlo a ti. Cocerlo, panificarlo, no sé lo que. Luego las bendiciones de Dios que Él extiende, para que sean asimilables al hombre, tienen que pasar por el hombre perfecto que es Jesucristo. Y es Cristo quien te da todo lo que tú necesitas. ¿Me estás siguiendo? Amén. Por eso la Biblia va abriendo y expandiendo. Y habló de la persona primera y habla de la persona divina. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Te invito a que veas un texto de Isaías capítulo 48 y versículo 16. Isaías 48, 16 dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora escucha el versículo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, en su espíritu. Hay tres. Aquí está diciéndolo en el Antiguo Testamento. Claro, algunos te dirán, es que Jehová el Señor es un solo título. Te regalo el versículo para ti. Pero hay dos por lo menos o no. Seguro que sí. Hay una conjunción copulativa ahí que separa la oración, de modo que está Jehová, que es el Señor. Yo quisiera tomarlo de esta manera. Jehová, coma, el Señor, coma, y su Espíritu. ¿Entendéis? ¿Está la Trinidad en el Antiguo Testamento? Amén. Por supuesto que sí. Amén. No en la revelación en que podemos comprenderla nosotros hoy, pero está ahí. Te invito a otro texto de Isaías, capítulo
63 y versículo 10. Isaías 63, 10. Dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Es sorprendente que Reina Valera mantenga Santo Espíritu minúscula. Tú no puedes enojar un espíritu de una persona, enojas a la persona. Amén. Por tanto, si aquí el texto dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, ¿qué quiere decir? Que el único que puede ser enojado es una persona. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos acerca del Espíritu Santo no contristado. ¿A quién? Al Espíritu. Solo puede ser contristado si realmente es una persona. ¿Notáis que la Trinidad Santísima está ya revelada en el Antiguo Testamento? Tendríamos que pasar un par de horas para encontrar unos cuantos textos, pero estos son suficientes, ¿verdad? Cierro el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se cierra el Antiguo Testamento? Con una expresión de maldición. ¿Cómo se abre el Nuevo Testamento? Con una expresión de bendición. Y ahora mismo, aquello que en el Antiguo Testamento legalmente condenaba, queda resuelto, porque el mediador entre Dios y los hombres ocupó tu lugar y el mío, y murió por ti. Cristo no solo murió en favor de los hombres, Cristo murió sustituyendo a los pecadores. ¿Me estás siguiendo? Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y muere por los hombres en la cruz del Calvario, Cristo no murió por algunos. Cristo murió por todos. ¿Está claro? El apóstol Pablo dice: murió por todos, especialmente por los que creen. Luego aquí vendrán los que dicen que Cristo no murió más que por los elegidos, y tendrán un lío y te pondrán, no sé de qué manera, déjalos en paz. No discutas con él, no pierdas el tiempo. Muy bien. Lo que sí la Biblia enseña es que en la cruz hay una doble sustitución. Una sustitución potencial, por la cual Dios hace salvable a todo hombre. ¿Entiendes? Hoy, pastor hablaba con un policía y me decía después: yo conozco un policía, le di testimonio, que ha sido salvo. Bueno, también los policías se salvan, naturalmente, porque Cristo también murió por ellos, ¿o no? Claro que sí. Pero lo que hay ahí es una sustitución potencial por la cual Dios puede salvar ¿a quién? A todos. A todos. Pero solo es una salvación eficaz, sustitución eficaz, para los que creen. Luego se le dice a la Biblia, dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora dejo ese Antiguo Testamento y voy al Nuevo. Y abro las páginas del Evangelio según Mateo. Y ahí Mateo y Lucas dedican un espacio bastante largo a hablar del pre-nacimiento de Cristo. Y el Evangelio habla de la anunciación del nacimiento a María. Tú imagínate el impacto que debió ser para María, que está esperando el tiempo de la boda y aparece delante de ella un hombre, un ángel, un varón. Dice un varón y le dice: vas a tener un hijo. ¿Pero cómo voy a tener un hijo? Si estoy soltera. Sí. ¿Y cómo va a ser esto? El Espíritu vendrá sobre ti. ¿Y el poder de quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahora viene algo muy importante ahí, e incluso de comprender. Dice literalmente: por tanto, lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y aquí tienes el gran asunto. El poder del Altísimo, el Espíritu de Dios, cubrirá un milagro en ti y engendrará no un hombre cualquiera, sino la humanidad del Verbo en carne.
No es un hombre que Dios hace y que el verbo instrumentaliza. Es el verbo que se hace carne. ¿Entiendes esto? Por tanto, lo que nacerá, ¿qué es? Santo. Y aquí tienes la impecabilidad de Cristo. Escuchadme esto. Hay muchos en nuestros días que dicen que Cristo como hombre pudo pecar, pero que no pecó porque estaba vinculado al Espíritu, no sé cuántas historias más. Cristo no pudo pecar. Amén. Por una razón, porque está vinculado al Verbo. Amén. Y es el responsable de cualquier acción del hombre. Jesús, ¿quién es? El Verbo encarnado. Si yo digo que Cristo pudo pecar, ¿sabe lo que digo? Que el Verbo pudo pecar, y eso es una herejía. ¿Me estás siguiendo? Cristo es impecable porque es Dios manifestado en carne. Ahí tienes en el Nuevo Testamento, la Biblia se abrió con la Trinidad, ¿o no? Sí. ¿Cómo que se abre el Nuevo Testamento? Con la Trinidad. Y comienza el discurso del Nuevo Testamento. Y de pronto Juan escucha algo que le impactó tremendamente y que tuvo que haber dedicado mucho tiempo a estudiar lo que quería decir Jesús. Y en Juan capítulo 10 y versículo 30, Juan recoge esa palabra. Yo y el Padre somos uno. Un judío se rascaría la cabeza, porque el judío estaba acostumbrado a escuchar la Shema. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cómo puede decir yo y el Padre ¿cómo es posible? No dice que somos dos, pero dice somos uno. Y claro, ahí hay un problema muy serio en el pensamiento que Juan tiene que elaborar, que Juan tiene que meditar en él. Dios ha escogido a Juan para expresar la cristología más profunda de la Biblia. Amén. Y para eso, ¿sabéis lo que hizo Dios? Le dio unas vacaciones a Juan. Y se lo llevó a la isla de Patmos. Mientras que Pablo fue preso y no pudo llevar ni el abrigo, Juan pudo llevar los rollos con él. Qué bueno. Y Juan está en Patmos. Y está leyendo profecías del Antiguo Testamento. Y está leyendo acerca del día de la ira de Dios. Y está tratando de conciliar aquello y le es difícil. Y Juan está caminando una mañana, dice, en el Espíritu, en el día del Señor. No sabe lo que importa. Nunca se llama en el Nuevo Testamento al domingo el día del Señor. Eso se le ha llamado desde el siglo III en adelante. Día del Señor es lo que Joel dice, el día de la ira de Dios. Estaba pensando en la gran tribulación. Estaba pensando en la tribulación. Y Juan decía, ¿cómo será? ¿Y quién será? ¿Y cómo lo hará? Todas estas cosas que tú te imaginas que tiene en mente, ¿verdad? Y de pronto, ¿qué ocurre con Juan? Escucha detrás una voz tremenda, potente. Y Juan se vuelve. ¿Y qué ve? No al Jesús resucitado, sino al Jesús entronizado en la gloria. Aleluya. Y que toda la deidad plena está no solo en su parte, en su persona espiritual o en su naturaleza espiritual, sino en la material glorificada. Él dijo al Padre, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre le dio la gloria y es el Señor glorioso, que cuando Juan lo ve, ¿qué ocurre? Cae como muerto a sus pies, porque es el Dios de la gloria. Aleluya. Y Juan queda impactado. Amén. Y Juan dice, ¿cómo entenderá la gente quién es Jesús? Y cuando Juan es suelto, escribe el Apocalipsis, sin duda. Pero después de eso escribió el Evangelio. El Evangelio de Juan, según Juan, es probablemente el único libro escrito del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque
Después le dice, yo quiero decirles a los lectores de Apocalipsis quién es este que yo he visto en el capítulo 1 y cómo comienza el Evangelio según Juan. En el principio era el verbo. Está remontando a la deidad para traerla después en la humanidad de Cristo. ¿Me sigues? Aquí tienes la gran dimensión de la Biblia y viene Juan y lee ese versículo, mejor dicho, escucha las palabras, luego escribe el versículo, yo y el Padre somos uno, pero todavía más, todavía. Ahí está Juan en la iglesia con Jesús. Y Juan lee, os enviaré al Espíritu Santo del Padre. Y un poco más atrás les dice, enviaré el Padre, yo le pediré al Padre, y el Padre os enviará ¿quién? El Espíritu. Mientras que la segunda persona se manifiesta como persona por la mente, vía mental, por eso se llama el verbo, la palabra. La tercera persona se personaliza por la vía del amor. Por eso, ¿cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu? Amor. ¿Cómo se derrama el amor divino en el corazón del hombre? Por el Espíritu. ¿Entendéis? Ahora, el Espíritu es el amor no del Padre solo, sino también de ¿quién? Del Hijo. Por eso, el Padre y el Hijo soplan. Es una palabra que se puede utilizar. Espiran, lanzan el amor que se manifiesta en persona en el Espíritu Santo. Y Juan queda y dice, yo y el Padre somos uno, y yo os enviaré el Espíritu, de manera que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo que procede del Padre, es enviado al mundo, ¿por qué? Porque procede del Padre. ¿Me estáis siguiendo? Ahora viene esta gran lección al principio del Evangelio según Juan. Y pasa el momento de la constitución, del establecimiento de la iglesia. Se predica un mensaje del Evangelio y de pronto, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, la experiencia de aquellos dos que engañaban a la iglesia, vendiendo la propiedad y trayendo todo lo que valía. No, una parte. Pero ellos mentirosos que decían, esto es todo. Y claro, Pedro le pregunta, ¿es así? ¿Eso es el precio de la heredad? Sí. Habéis mentido a Dios. Habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, a Dios no se le puede engañar. Y lo que habéis hecho tiene una responsabilidad penal que se ejecuta no en juicio de condenación, pero sí en juicio de disciplina. Amén. ¿Y costó qué cosa? La vida de aquellos dos. Hermano, ten mucho cuidado con las tres personas divinas. Y ahí tienes el Espíritu Santo ya como persona divina en Hechos. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, sigue un poquito más y comienzan a escribir los apóstoles cartas, especialmente Pablo, que escribió unas cuantas. Y voy a una de sus cartas. Primera carta a Corintios, capítulo 12. Ahí se habla de los dones y de otras muchas cosas más. Capítulo 12, la carta primera a los Corintios, versículos 4 y 5. Y nota lo que dice Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Amén. ¿Y qué más? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Estás notando que Dios no es una persona? Que Dios es un ser en donde hay
personas diferentes y cada una de esas personas tiene una que aportar, valga la expresión, algo a la obra de redención y de consolidación de la Iglesia. Amén. Cuando Dios determinó salvar al hombre, lo determinó no una persona, sino las tres personas. Y las tres personas asumieron un papel especial en la redención. El Padre envía al Hijo. El Hijo es enviado por el Padre y viene a la tierra. El Espíritu Santo produce la concepción en María y la encarnación del Verbo. Porque el Padre tenía que donar a su Hijo, el Hijo tenía que entregarse por nosotros y no lo podía hacer en su condición divina, sino en su naturaleza humana. Está presente la Trinidad ahí. Vienen por ahí personas como los testigos de Jehová y otros de ese tipo, de ese pelaje, que niegan la Trinidad. Y lo primero que te dicen es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, muy bien, pero está en la doctrina bíblica. Amén. Esta es la cuestión. Ahora, la Trinidad es Dios. ¿Quién salva? Dios. ¿Qué dice el Salmo 3.8 y Jonás 2.9? La salvación es de Jehová. Por tanto, es el Dios eterno en tres personas que salvan. ¿Está claro? No. El Hijo muere en la cruz, pero el Padre autoriza, digamos así, la muerte del Hijo, dice Pedro. Y el Espíritu Santo soporta, dice Hebreos, el sacrificio de la cruz. ¿Está la Trinidad presente en la cruz? Por supuesto que sí. Ahora, todavía algo más. La Trinidad Santísima, tal como la estamos viendo ahora mismo, no puede experimentar los problemas del hombre sintiéndolos como propios. A ver si puedo explicar. ¿Dios conoce todo o no? Amén. Lo conoce por la vía intelectual. Por ejemplo, ¿Dios duerme? No. ¿Sabe lo que es el sueño? No. ¿Pero sabe lo que es el sueño? Sí. Sí. Intelectualmente, él sabe que intelectualmente el hombre tiene un sueño y se produce por esto. ¿Dios come? No. Está alimentando a todo el universo, ¿verdad? Pero en la naturaleza humana del Verbo tuvo necesidad de comer. Bueno, entonces fijaros, este admirable Dios, cuando se encarna, viene a experimentar en sí la naturaleza del hombre. ¿Me está siguiendo? Por eso dice en la carta a los Hebreos que nos conviene este sumo sacerdote, que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y es poderoso para qué? Para socorrer o para compadecerse de los que son probados. ¿Sabe lo que significa compadecer? Padecer como. De manera que esto viene mi esposa y me dice, tengo un fuerte dolor de muelas. ¿Cómo que le duele? Pero tengo un fuerte dolor de muelas. Y yo me padezco. Me pongo a padecer. Pero mi relación es mental, porque yo no tengo el dolor de muelas que ella tiene, ¿verdad? Pero Cristo sufrió nuestros problemas. El Hijo de Dios vino a experimentar nuestras limitaciones, vino a sufrir nuestras tentaciones, vino a sentir nuestra hambre, vino a experimentar nuestro sueño, vino a llorar nuestras lágrimas y vino a morir nuestra muerte. ¿Entiendes? ¿Entiendes la grandeza impresionante de la dimensión infinita del Dios manifestado en carne? Amén. ¿Menciona la Biblia las tres personas juntas en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Pablo escribe la carta segunda, la carta primera, la carta segunda, a los Corintios, y se despide. Mira la carta, abramos la carta segunda a los Corintios, último capítulo, capítulo 13. Y mira por favor el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo
y el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu. ¿Están juntos? De modo que la Trinidad está expresada realmente en el Nuevo Testamento. Los que niegan la Trinidad, yo dudo mucho que sean salvos. Amén. Y dudo mucho que puedan ser salvos. Aleluya. Porque Cristo dijo en oración al Padre, Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Juan dice, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Está claro o no? Amén. Por tanto, si tú niegas la Trinidad Santísima, no tienes salvación. Amén. Porque las tres personas divinas salvan. Amén. Porque la salvación es de Dios. Amén. ¿Me entendéis? Amén. Ahora, la salvación, en el desarrollo del plan de salvación, dije antes que el Padre envía. Cuando se produce el nacimiento de Cristo, los judíos los líderes religiosos no lo esperaban. ¿Verdad que no? No. Tenían referencia bíblica suficiente para esperar el nacimiento de Cristo más o menos por ese tiempo o no. Sí, tenían referencia bíblica. Se había anunciado, hay profecías del Antiguo Testamento que anuncian esa venida. Le dicen que nacería en Belén, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas referencias, pero ellos no quieren creer en esa realidad espiritual. Y de pronto, Gálatas 4:4, ¿qué dice? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Amén. nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Escuchas? ¿Cuándo lo mandó? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Luego Dios en la eternidad dijo, quien va a salvar es mi Hijo. ¿Cuándo? En tal tiempo. Es muy sorprendente ver teólogos humanistas de nuestros días decir que Cristo vino en ese tiempo porque era el mejor tiempo. ¿Y cuál es el mejor tiempo? Bueno, había un idioma común que se hablaba por todo el mundo, por tanto que bueno, se puede predicar el Evangelio en cualquier sitio, como el sitio. Y hay una paz mundial, la paz romana. Tú puedes ir por las carreteras sin peligro porque los romanos están en todo el mundo occidental y ellos han establecido un sistema de gobierno que permite tranquilamente ir de un sitio a otro. Además tienen las mejores autopistas de la historia antigua. Por eso hay un refrán en España que dice todos los caminos llevan A Roma. Claro, naturalmente, porque desde Roma salían todas las vías. Bueno, muy bien. Y por eso, como era el mejor tiempo, Dios, ¿qué va, hombre, qué va? Fue el mejor tiempo porque era el tiempo de Dios. Amén. Dios había decidido que fuese ahí y que fuese de esa manera. Y que el Mesías naciera en Belén, ¿sí o no? Amén. Y para que naciera en Belén, no le dijo al secretario del gobierno de Roma, mira, a ver si por favor haces un documento que diga esto, porque no, ¿a quién tocó Dios para que lo hiciera? Al César, al emperador. Y el César determina esto, gracias, secretario. Puedo pagarle este mes el sueldo. El censo. Y lo más sorprendente es que se le ocurre al emperador de Roma que todos los que van a empadronarse suban a la ciudad de origen familiar. Y por eso suben a Belén. Y por eso Cristo nace en Belén. Porque Dios tenía su tiempo y su plan. ¿Me estáis siguiendo? Mira, hermano mío, amado, mi querida hermana, el Dios de los cristianos hoy es así de pequeño. No. Llora por todo, se queja por todo y se va siempre con las manos vacías cuando pide algo. El Dios mío, que es el tuyo, es
soberano. Amén. No pide por nada. Amén. Él manda. Amén. Y es obedecido. ¿Lo entendemos bien? Sigo adelante, no quiero cansaros mucho más. El Padre envía en el tiempo, ¿verdad? El Hijo es enviado por el Padre. Y Él mismo dijo, mi Padre que me envió. ¿Es así o no? Amén. Permanentemente lo está diciendo. Está diciendo, yo no he venido por mi cuenta. He venido porque he sido enviado por el Padre. Y Él dice, todo lo que he visto al Padre hacer, lo hago yo. Porque indudablemente el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. No son una persona sola, son dos, pero se manifiestan de esta manera. El Padre engendra eternamente al Hijo. Esto yo sé que es muy complicado y difícil de entender. Si no lo entiendes es igual. Pero es una verdad muy preciosa. Lo que quiero decirte es que hay dos maneras de engendrar a una persona. Una es una operación transeúnte. ¿Qué significa? Significa que la acción comienza, se ejecuta y concluye. ¿Está claro? Yo tengo 4 hijos. Engendré a la mayor. ¿Cuánto duró eso? El instante de engendrarlo. Y después, ella siguió su recurso y engendré a la segunda. ¿O no? Porque el engendrar primero había terminado ya. Y así sucesivamente. Pero Dios no ha terminado de engendrar al Hijo. Lo engendra siempre porque es una generación inmanente. Aleluya. Si Dios terminase, concluyese la generación, ¿podría engendrar otro hijo o no? Amén. Pero ¿cómo le llama la Biblia a ese hijo? Mi gente. Unigénito. A nosotros, en relación con nosotros, es el primogénito, el primero de los hermanos. En relación con el Padre es el unigénito. Y este viene enviado por el Padre para hacer la obra. Y el Espíritu Santo regenera a todo aquel que cree en Cristo. ¿Me entiendes? Luego, la salvación es de Dios, Amén. en la que interviene de forma distinta, pero común, cada una de las 3 personas divinas. ¿Has sido salvo tú? Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo esta noche? Muy bien, fantástico. Cuando tú creíste en Cristo, eras tú que buscaste a Cristo, o fue Dios que te buscaba a ti. Dios. Amén. A veces yo oigo a una persona y discute, no, yo estuve buscando a Cristo por años y tal y cual, y yo al fin lo encontré. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Si tú encontraste a Cristo, es porque Él te buscaba a ti. ¿Verdad? Hay un antiguo himno que se cantaba mucho en nuestra iglesia y que dice así: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en esa forma. Gloria a Dios. Que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Esa es la bendición. Y voy a Romanos y le pregunto a Pablo, cuéntame cómo se salvan las personas. Y Pablo me dice, porque a los que llamó, ¿quién? Dios. El Padre. El Padre llama. Si el Padre no llama al pecador perdido, nadie va a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre aborrece la luz de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son Malas. malas. Yo tengo muchos defectos. Si le preguntáis a Susana, dirá, uy, no dice todos los que tiene más. Y si se lo preguntáis a la iglesia, con la que he estado en el pastorado 40 y algo de años, sabe más. Pero yo tengo un defecto gravísimo. Y esto no es mi culpa, es culpa de Susana. Me compra camisas que son adictas a la grasa. De modo que yo me siento. Y como gallego, buen gallego, me gustan las patatas. Y me gustan las patatas con salsa. Y un poco de pescado, a lo mejor, o de carne, no, pero una buena.
una esquinita para el final. Y yo me miro y digo, qué bueno es, ni una manchita. Y de pronto pincho la última patata. La levanto. Y la ley de Murphy. La patata se parte a la mitad. ¿Dónde cae? En la salsa. Pero si la salsa tiene toda la mesa para manchar. No, busca mi camisa y me mancha la camisa. ¿Ah? Entonces, cuando yo necesito mancharme de grasa, ¿sabe lo que hago? Enciendo la luz más potente que tengo en casa y le digo a Susana, ¡mira! Y claro está, ella me dice, ya tienes una insignia de general, eres un cochino. Bueno, tiene toda la razón. ¿Por qué yo cuando me mancho la camisa hago así? Para que la luz no alumbre ni mancha. Cristo vino al mundo y Dios encendió la luz. Y cuando Dios enciende la luz, ¿qué hago yo? Apaga esa luz. Porque mis obras son malas. Luego yo no voy a la luz. Amén. A no ser que el Padre me lleve a Cristo. Y yo voy a Cristo cargado con mis dudas y mis problemas. Y llego delante de Cristo. Y Cristo me dice, bueno, hay que hacer una penitencia, porque así no va a haber. ¿Qué hace Jesús? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Amén. Y el que a mí viene, no lo rechazo. ¿Entiendes? Y yo vengo todo aterrorizado, digamos así, por mis muchos pecados. Y de pronto Cristo me da un abrazo y me dice al oído, no temas, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo siento una profunda paz. ¿Entiendes esto? El Padre me llamó, el Hijo me salvó y el Espíritu Santo me rege. Ahí le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Porque Nicodemo, como buen judío, decía, ¿cuánto de mis obras me faltan para cumplir, para tener derecho al reino? ¿Cuántas? Y Cristo dice, ninguna. Porque ninguna de ellas vale para nada. Tienes que nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, el Dios Santísimo, garantiza mi salvación. Amén. Y esta noche Satanás viene a mi encuentro. Bueno, no sé si Satanás o su demonio, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿y si haces algo grave no vas a perder esa salvación? Y yo voy a la Biblia y le pregunto a la Biblia, a ti de Biblia, ¿qué hay de esto? Y Romanos 8:1 que me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y yo siento paz en el alma. Y levanto mis ojos al cielo y veo a la Santísima Trinidad que en el cielo está esperando para recibirme cuando yo llegue. El camino que transito, ¿quién es o cuál es? Cristo. La luz del camino, la palabra de Dios que ilumina el camino. El Padre que está esperando a sus hijos para que estén con Él para siempre. Y el Espíritu Santo de Dios que impulsa a la Iglesia, la esposa del Cordero, para que diga amén. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Este es qué fantástico es pensar que el Dios Trino me ama a mí. Amén. Qué fantástico es sentir que los brazos eternos de Dios consuelan mis tribulaciones y secan mis lágrimas. Yo estoy seguro, hermanos míos queridos, que esta noche en este tiempo, en algún banco, hay alguna persona que tiene una pregunta sin respuesta y que le han dicho a Dios, ¿por qué, Señor? Y Dios no le ha contestado, ¿verdad? No, Dios no puede contestarme esa pregunta por una razón, porque si Él le dice el por qué, yo no lo iba a entender. Porque
porque el pensamiento suyo es más alto que el mío. Sus caminos más altos que los míos, por tanto no lo puedo entender. Lo único que él me dice es no, o sí, pero me dice normalmente cuando yo le pregunto por qué es porque me ha dicho que no. Y esto es como el niño pequeño. Nuestra iglesia en Vigo tiene la fachada de la iglesia, por supuesto, como todas, a la calle. Pero delante de la iglesia hay un paso de cebra con un semáforo. Y cuando termina la reunión y salen pues todas las personas que están ahí dentro del templo, los sugieres, por lo menos dos, están atentos, ¿sabes a quién? A los niños pequeños. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, ¿qué quiere hacer? Correr. Correr y cruzar la calle, no es esto. Y claro, imagínate que uno de estos niños va a cruzar el cielo a la cara. Y el niño le dice, ¿por qué me coges? Y el ujier le dice, ¿por qué no puedes cruzar la calle? Y el niño le dice, pero yo quiero cruzar la calle. Y el ujier, ¿qué hace? Nada, simplemente la agarra hasta que toque el padre. Ni una explicación. Porque tendría que decirle, mira, es que si tú cruzas aquí está el semáforo en rojo y viene el autobús, te va a agarrar, te va a dar un golpe, te rompe una pierna. ¿El niño entiende eso? No, lo que quiere el niño es cruzar la calle. Y el ujier le dice, no, es lo que hace Dios contigo. Amén. Tú quieres ir por aquí, Dios te para un poquito de descanso y aprende la necesidad de entender que yo soy el soberano. Amén. Hermanos míos amados, pido al Señor una bendición muy especial por esta iglesia. Amén. Pido al Señor que cuando se escriba la historia de la iglesia evangélica en España haya una página que diga así: el gran avivamiento espiritual que conmocionó a Aragón entero y sacudió la obra de Dios y engrandeció su obra en este lugar. Comenzó cuando esta iglesia determinó reconocer la soberanía de Dios. Y este Dios soberano hará su obra en vosotros. A Él sea la gloria. Amén. A nosotros sus bendiciones. Amén. Damos a Dios gracias por esta excelente palabra bíblica. Amén. Como decía, dice muchas veces Samuel Pérez Millos, hay púlpitos sin Biblia y que vuelva la Biblia a muchos púlpitos. A Dios sea la gloria y gracias por venir. Esperamos. Ojalá, ¿verdad? ¿Cuántos quieren volver a tener a Samuel Pérez Millos? Queremos tener a Samuel Pérez Millos otra vez y a su secretaria también. ¿Verdad? Bueno, gracias por venir a la iglesia, nos honras, porque yo soy un pastor, y me conocen, que no traigo aquí a cualquiera en el púlpito, porque hay muchos que predican de todo de la Biblia. Amén. Y prefiero orar a que suba aquí uno que no sepa la predicar. Y damos de gracias por hombres que aún nos siguen enseñando. Gracias por venir, por reyes de esta casa, y espero volver, si Dios quiere, a teneros. Y además, solo me faltaba algo que disfrutar en el coche, porque encima de ser un pedazo de maestro de la escritura, me ha dado la bendición más grande que me tiene que dar él, y es que es el querer del arrebatamiento de iglesia como yo, que lo vamos antes de la resurrección. Amén. Yo he dado la mayor alegría del mundo, ya soy fan de Samuel Pérez Millos y su secretaria. Aleluya. ¿Vale? No va a dar porque los días no les da lección, de que da las anuncio, luego viene otro con papelito, no, para anuncios. Cuando acabé, sabéis que en la cafetería hay hamburguesas, perritos para que quiera comer, hay que pagar de comer. Y el próximo culto lo tenemos solamente esto: martes evangelismos, miércoles estudio bíblico, jueves evangelismos y culto,
sábado seguramente los jóvenes y domingo vuelta del culto. Sin más, vamos a dejar que llegue por el culto de hoy, alguien que ore bien, con una oración poderosa que se va a dejar el culto de hoy. Y voy a pedir que sea, venga, van a hacer el agradecimiento, nos manda Luis de atrás, con la oración. Y después del culto. Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, en la que nos muestras la Trinidad. Una Trinidad de Dios Padre, en la que da la orden, la palabra, con su orden y todo, su Espíritu Santo, que Él la ejecuta. Dios, ayúdanos a que esta palabra sea dada a nuestro corazón y ejecutada por el Espíritu Santo en nuestras vidas en repercusión a todas las personas afuera en la tierra, para llevar este gran avivamiento, esta gran salvación a todas las naciones, con gran fuego de poder del Espíritu Santo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, Cristo viene. Señor.